del hincha. Muy bien, hasta aquí en directo los acompañó Carla Tello. Lo vamos a dejar ahora con N Portada y Mario Ghibellini. Que tengan excelente noche. Chao. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Portada aquí en el horario estelar de Canal N. Vamos a empezar las entrevistas de esta noche con el ex canciller Francisco Tudela, que ha tenido la amabilidad de acceder a nuestra invitación. Muy buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Gracias a usted, porque además con algún problema en la voz. El clima. El clima, sí, bueno, ha accedido a venir. Todo tipo de alergias. Así es. Bien, el motivo de la invitación es, por supuesto, la visita a China de la presidenta Boluarte, lo importante que esto puede resultar para el Perú, también para China, pero antes de eso quería preguntarle también por este incidente que se ha producido en la relación entre Perú y Canadá, en este caso a propósito de un comunicado que en realidad firmaron una serie de otras embajadas, pero con ocasión del acto oficial por los 80 años de las relaciones peruano-canadienses, el actual canciller, el señor González Olechea, decidió hacer un reproche, porque eso es lo que esa intervención supuso. Le dijo, entre otras cosas, para hablar de amistad, tiene que ser franco y respetuoso. Yo no puedo ser amigo de Pedro si Pedro en mi casa me dice algo altisonante o me cuesta cultivar esa amistad que profundamente aprecio en el caso de Canadá. Dijo también, la diplomacia es el arte de hablar y a veces de callar. Está sugiriendo que lo que debió haber hecho es callar en ese caso, ¿no? Esta será posiblemente la última vez que me refiera a este tema. En fin, ¿le parece a usted que estuvo motivada esa intervención? Y segundo, ¿le parece que esa intervención fue adecuada? Me parece que la diplomacia no es rígida. Escuché una entrevista muy interesante a la nueva embajadora de los Estados Unidos de América en radioprogramas del Perú. Y en esta entrevista, ella inicia la entrevista diciendo que se dirige al pueblo peruano porque es muy importante dirigirse a los pueblos. Esta es una concepción norteamericana y que ya lleva varias décadas de hacer diplomacia, no solamente usar los canales. Pero cuando uno presenta un comunicado respecto a un desacuerdo aparente, diría yo, porque el tema era que no habían sido recibidos en el Congreso por la APSI, pero ese no era el canal correcto que esos 16 diplomáticos debían tomar. El canal correcto era ir a la Cancillería. Yo, para ahorrar explicaciones largas, quisiera leer el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que ha sido, por desgracia, puesto de lado por estos 16 diplomáticos. Dice sobre los agentes diplomáticos, sobre los embajadores, los encargados de negocios, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Todos los asuntos oficiales de que la misión está encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él o con el ministerio que se haya convenido. Luego, los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, etc. O sea, definitivamente, ese comunicado que firmaron estos diplomáticos estaba mal dirigido. Debió ser dirigido, ellos debieron dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo hicieron público. Lo hicieron público porque, según he sabido, no consiguieron una cita
en el Congreso, que era lo que quería. Pero el Congreso no está encargado de la política exterior del Estado. Concretamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el Ejecutivo es quien está a cargo de las relaciones exteriores y concretamente el presidente de la República. Entonces, yo sí comprendo el fastidio del canciller Javier González Olachea frente a un pronunciamiento que estaba fuera de lugar y que transgredía la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es un tratado que no solo el Perú ha firmado, sino que también han firmado los 16 estados de los cuales estas personas son representantes. ¿Fue adecuada la manera de externalizar este Para la proceso? época, en mi época, cuando yo era canciller, yo citaba a los embajadores a Cancillería. Y, digamos, presentaba mi queja o lo que fuese, o la representación que tenía que hacer. Y cuando ellos tenían que hacer una representación, la Unión Europea, Rusia, los Estados Unidos de América, también iban a la Cancillería. Recuerdo un caso en particular, que es el del embajador Denis Jet, con quien tengo amistad, pero que no hacía caso de estas convenciones diplomáticas y declaraba siempre públicamente. Lo llamé a la Cancillería, le expresé que no era el canal adecuado, como ha ocurrido en este caso. Y claro, terminó la reunión, salió a la puerta de Torretal y declaró a la prensa. Claro, yo no hice más, pero yo comprendo que los tiempos han cambiado y comprendo que la queja del canciller Javier González Olachea ha sido comprendida por la opinión pública. Como dijo la embajadora norteamericana en la entrevista de radioprogramas del Perú, es necesario dirigirse directamente a los pueblos. Y eso es lo que ha hecho nuestro canciller. Por eso yo encuentro que así como los 16 representantes diplomáticos están acá porque tienen el beneplácito del Perú y el Perú es nuestra casa, yo comprendo que al llegar de viaje y enterarse de esto, el canciller haya decidido utilizar un acto público para expresar lo que él consideraba que era una falta desde el punto de vista diplomático. Pero, digamos, hay una paradoja en el hecho de que es una ceremonia de celebración de las relaciones entre estos dos países. El nuestro, eso es subjetivo. Lo objetivo es, si tú en mi casa faltas a las reglas, yo en tu casa te llamo la atención y también falto a las reglas. Estaba adecuadamente expresada en oportunidad y en tono. Y luego se ha hecho público y eso era muy importante. No considero que esta deba ser una práctica constante de la diplomacia. Todo lo contrario, yo encuentro que si todos respetamos la letra de este tratado, nos va a ir mucho mejor y no van a ocurrir estos incidentes. Pero considero que hubo un desliz por parte de esos 16 funcionarios. Pero son 16 deslices, digamos. Eso es lo que me llama la atención. Pero es muy grave, porque muestra que no hay... Yo no sé si pidieron instrucciones a sus gobiernos. Tampoco se ha aclarado ese punto. Claro. Acá dice claramente que todos los asuntos tienen que ser tratados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que no pueden inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado. Un proyecto de ley, que es lo que está siendo discutido en el Congreso. O sea, no ha llegado al Pleno aún. O sea, están tratando de detener el debate de los proyectos de ley que ni siquiera son leyes todavía. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Pero, insisto, llama la atención que 16 embajadores de países importantes, uno tiene que pensar en embajadores con experiencia y que conocen perfectamente la letra de lo que usted acaba de presentarnos, ni uno dijera, ¿saben qué cosa? Estamos realmente deslizándonos en un terreno que no corresponde. Bueno, habría que saber... Y vamos a lo que no sabemos es si recibieron instrucciones para hacerlo. Sí. Eso cambiaría la cosa.
Porque ya no serían ellos, sino serían los estados. Pero no tenemos conocimiento de la totalidad de los hechos. Y mientras yo no tenga conocimiento de la totalidad de los hechos, hay un desliz, hay un error. Y puede llevar a pensar esto que las relaciones van a quedar enrarecidas con Canadá. No, para nada. Yo creo que es un bache y se sigue adelante. Los estados son perpetuos. Entonces, digamos, aparentemente la cosa habría yo creo quedado que ha terminado el asunto. Creo que fue, digamos, un error el haber querido hacer un pronunciamiento sobre un proyecto de ley que aún no ha sido debatido en el Pleno. Eso no tenía sentido. Es una cosa que tiene que pasar por comisiones, tiene que ir al Pleno. Además, es un proyecto de ley, por lo que he leído, que lo único que pide es lo que los 16 países ya aplican, que es conocer quién financia las ONGs, nada más. Nadie está pidiendo constreñirlas en sus finalidades de representar tales o cuales causas a título individual. La sociedad civil es la totalidad de los ciudadanos, no solo las ONGs, es la totalidad de los ciudadanos que no son el gobierno. Es un concepto muy antiguo, viene de la época de las monarquías. La sociedad civil era la totalidad de los súbditos que no eran el monarca. Bueno, la totalidad de los ciudadanos hoy en día tienen derecho a saber. Y sin embargo, es improbable que alguno de esos embajadores salga a decir, bueno, sí nos equivocamos, ¿no? Bueno, no lo van a decir y sería interesante saber si actuaron por instrucciones de sus gobiernos. Eso es muy importante, pero no se sabe. Sí. Muy bien, ese era uno de los temas, pero el otro es el del viaje que ha emprendido la presidenta Boluarte con destino a China, donde sostendrá una serie de reuniones importantes con representantes de una serie de empresas. Finalmente se reunirá también con el presidente Xi Jinping, pero este viaje ha estado rodeado de especulaciones políticas a propósito de lo importante que es para la presidenta viajar a China, pero también de lo importante que es para China estrechar relaciones con el Perú. Vamos a empezar por esto último, en realidad. ¿Por qué puede ser particularmente importante en este momento para China acercarse al Perú? Yo creo que primero es obvio que están construyendo un puerto, que es el único puerto construido por la China en América del Sur. O sea, de Panamá hacia el sur. El único. En los dos océanos, Pacífico y Atlántico. ¿Y es escogido el lugar por, digamos, ventajas geográficas o ventajas geopolíticas? Bueno, las ventajas geopolíticas siempre son geográficas. Tiene un ingrediente geográfico, claro. O sea, es la proyección geográfica de la política. La China tiene una concepción que se llama la franja y ruta. Esta franja y ruta es una interconexión de una multitud de puertos, muchos bajo concesión de empresas chinas, no de propiedad como es en el caso del puerto nuestro. Y estos son como 40 puertos en el mundo que se integran con carreteras, con vías férreas y generan una especie de tejido alrededor del globo terrestre para el ciclo de producción, de importación, manufactura, producción y exportación de la China. De tal manera que muchos insumos que produce el Perú y productos ya terminados van a ser comprados por la China y van a ir por ese puerto en buques Super Panamax 2 o Super Panamax 3, que son buques tan grandes que no pueden pasar por el canal de Panamá, son buques oceánicos. Y este puerto tiene capacidad para 6 de esos grandes buques. El presidente Xi Jinping le dijo a un vicepresidente peruano, que me lo contó, que el Perú iba a ser el hub, o sea, el nodo
de la China en América Latina. Ujú. Y efectivamente es muy importante geográficamente en su proyección también al Pacífico Sur, en la colocación del puerto de Chancay. Está, digamos, no solamente comercialmente bien ubicado, sino geopolíticamente muy bien ubicado. Y naturalmente eso ha causado la preocupación de los Estados Unidos de América. Y por eso es que la general en jefe del Comando Sur, la general Richardson, ha expresado en repetidas oportunidades su preocupación respecto al uso de este puerto. Porque temen que tenga uso militar también. Yo diría que lo que temen es el posible uso militar del puerto. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y es de conocimiento público, que hay una contención entre la China y Taiwán. La China sostiene que Taiwán es parte integral de la China y debe incorporarse. Y Taiwán, un sector de la política taiwanesa sostiene lo mismo, pero dice que no deben incorporarse a la China. Y hay otros que plantean la independencia, o sea, no hay unidad de criterios en Taiwán. Periódicamente hay grandes maniobras militares chinas alrededor de la isla, muy amenazantes. El 2022 las hubo, mucho más grandes este año. El Japón ha hecho saber que si Taiwán es atacado, el Japón es atacado. La presencia norteamericana desde la presidencia de Obama es masiva en el Pacífico Norte. El 70% de la flota norteamericana está en el Pacífico Norte para la defensa del Japón, de Filipinas, de Taiwán, de Corea del Sur, etc. Entonces, es un escenario de tensión constante en el Mar del Sur de la China e inclusive en el Mar del Japón por Corea del Norte. Ahora bien, el puerto de Chancay está en la retaguardia de este gigantesco dispositivo que empieza en Hawái y se proyecta hacia el norte. En prevención no del puerto de Chancay, sino de cuidarse las espaldas, los Estados Unidos le piden a Australia, junto con Inglaterra y los Estados Unidos, Gran Bretaña y los Estados Unidos, que rompan un contrato que tenía Australia con Francia para construir 9 o 10 submarinos. Australia lo rompe y ahora están construyendo 9 submarinos nucleares con tecnología norteamericana, tecnología nuclear norteamericana. Esto no tiene precedentes. El puerto más al norte de Australia es Darwin, que está a la altura de Hilo. Claro, Australia se proyecta al Indo-Pacífico directamente, pero está a la altura del sur del Perú. La Polinesia Francesa también forma parte de este esquema de defensa. Nueva Zelanda, Australia, los Anzacs. Y entonces estamos hablando acá no de un problema peruano, ni de un problema norteamericano. Estamos hablando de un problema global, como el que se vive en Europa respecto al conflicto ucraniano, pero en este caso de pura potencialidad, no de actualidad. Por eso es que el puerto de Chancay genera controversia. Y eso es lo que explica el interés de China en, digamos, la situación del Perú. Yo creo que el interés de China es esencialmente comercial. Los chinos son pragmáticos. ¿Las exportaciones peruanas son muy importantes para China? Muy. ¿Los metales? Los metales, la fruta, la pesca. En fin, hay una serie de productos que el Perú produce, litio eventualmente, que son enormemente importantes para la China. Y viceversa. Y viceversa. La importancia para el Perú de China. Bueno, no existe la bendición incondicional. Esos 6 Super Panamax, que son verdaderas ciudades flotantes, no van a llegar al puerto de Chancay vacíos para cargar mercadería peruana. Van a llegar cargados de mercadería. Y entonces van a haber sectores que se van a beneficiar y sectores que van a perder. Digamos que los exportadores
de materias primas, de agroindustria, de todo lo que compra la China, van a ser beneficiarios. Los comerciantes de los productos chinos, sean estos teléfonos, aparatos eléctricos, automóviles, ropa, lo que fuese, van a ser beneficiarios. Pero hay sectores, naturalmente, de la industria peruana que van a ser también afectados por este fenómeno. Pero así es la economía política del mundo, unos ganan y otros pierden. Son las ventajas comparativas. Claro, si traen productos que a la larga resultan más baratos que los que Claro. Ahora, toda la localmente. teoría de las ventajas comparativas y de los beneficios del comercio parten del supuesto de un mundo en paz y de gobiernos que se entienden entre ellos. Y lamentablemente estamos viviendo una época tormentosa y es obligatorio para los policy makers, para los que hacen la política peruana, contemplar este escenario tormentoso en el cual pues hay múltiples perturbaciones entre la China y Occidente, entre la China y los Estados Unidos, entre Rusia y la Unión Europea, entre Rusia y los Estados Unidos. Hay conflictos armados como el de Gaza, como el de Ucrania. El petrodólar está en su ocaso definitivo, definitivamente. Las ventas de energía se dan hoy en otras monedas. Estamos en un mundo complicado, nuevo. ¿Cómo coloca a la señora Boluarte este acercamiento a China en el contexto internacional con Occidente? Bueno, yo creo que esa es una cosa que habría que preguntarle a ella, no a mí, ¿no? Sí. Es decir, que el gobierno del Perú está tan bien o mal vista va a ser a raíz de esto por los países. Bueno, yo creo que la presidenta Boluarte ha ido a la China porque hay razones de peso para ir a la China, que son de carácter económico, pero también de carácter político, porque en noviembre no solo se inaugura el puerto, sino que es la cumbre de APEC y viene Xi Jinping al Perú. No podía no ir la presidenta del Perú a la China. O sea, hay una serie de elementos de reciprocidad que son importantes, ¿no? Si hay una visión clara de lo que estamos conversando, no lo sé, la verdad. A lo que me refería con la pregunta es a, por ejemplo, habida cuenta de esta contención y suspicacia de los Estados Unidos a propósito del puerto y lo que eso puede representar. Entonces, la disposición del gobierno peruano y la disposición singularmente de la presidenta Boluarte, me imagino que la presentan de determinada manera frente al gobierno norteamericano, en este caso. Preguntaba por eso y por el conjunto de los gobiernos la responsabilidad de Europa, del puerto no es de la presidenta Boluarte. O sea, el memorándum de entendimiento con la China que digamos, engancha al Perú en la franja y ruta, fue firmado por el presidente Vizcarra. El puerto es anterior a la presidenta Boluarte. El puerto ya está ahí, o sea que tampoco hay mucha discusión respecto a este asunto, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que sencillamente a la señora Boluarte le ha tocado administrar el tramo final de algo que ya estaba pactado. Correcto, el fait accompli, ya el puerto está ahí. Nadie va a cerrar el puerto, sería absurdo. Es evidente que lo que sí debe buscarse es que los tratados, como el Tratado de Libre Comercio con la China, sean escrupulosamente cumplidos, que no existan subsidios de ambas partes, que no se practique ningún tipo de dumping de ambas partes y que haya buenas prácticas, ¿no? De eso depende el futuro del comercio entre los dos países. Hay el caso de Italia, que ilustra pues cómo a veces surgen problemas, ¿no? Italia firmó el 2019 este memorándum de entendimiento de la franja y ruta, pero el año pasado
la presidenta del Consejo, Meloni, decidió no ratificar el memorándum de entendimiento que tenía que ratificarse ahora en marzo. Y el ministro de Defensa de Italia explicó el porqué. Dijo que las metas de inversión de la China no se habían cumplido, que habían sido muy marginales, que no había compra de manufacturas italianas significativas y que sin embargo sí había una gran importación de manufacturas chinas a Italia y que en términos de su balanza de pagos no les convenía continuar en la franja y ruta. Eso muestra los desentendimientos que pueden haber respecto a las condiciones de inversión, respecto a los términos del intercambio. Y entonces lo que hay que cuidar en el caso del Perú es justamente eso. Muy bien, pues cuando esté por allá la señora y tenga las reuniones, la señora Boluarte, quiero decir, tendremos un panorama más claro. Sabremos más. Sabremos Empiezan el 26. Nos estamos anticipando. Muy bien, muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Mario, Francisco Tudela, por habernos acompañado aquí en Portada. Y vamos a una pausa. No, vamos con Jimmy Chinchay. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenas noches. Bueno, ayer se conoció una noticia que tiene que ver con la presidenta Dina Boluarte, con las elecciones pasadas, testimonio de Barma Rufo y también lo que pasó con el Jurado Nacional de Elecciones. Kelly Portalatino nos acompaña, ella participó, por supuesto, de la campaña de Perú Libre que hizo Pedro Castillo como presidente de la República. ¿Cómo está, congresista? A ver, ¿qué nos dice respecto a esta denuncia, esta revelación que se ha hecho que involucra a la actual presidenta también? Buenas noches con todos. Definitivamente, pues, es sorprendente, ¿no? Estas declaraciones que ha dado el señor Marrufo y nos llama mucho ya la atención sobre algunas acciones o conductas que ya ha tomado ajenas a la organización política de Perú Libre. Por lo tanto, la señora, pues, una vez más, no solamente habría traicionado esta oportunidad que le dio el partido Perú Libre, sino también, pues, ya tenía probablemente enmarcado, ¿no?, un tema de tener la presidencia de la República, ¿no? Porque eso da a entrever de que todo ha sido prácticamente premeditado, ¿no? Entonces, ¿usted cree en esta versión de Marrufo? Bueno, hay que esperar la corroboración porque también no voy a ser como como el señor, pues, que fue colaborador eficaz en la época de Pedro Castillo, ¿no? El señor Villaverde. Y de la cual pues vimos de que a la fecha no hay documentos que acrediten sus declaraciones.